Bueno, ahora les comparto pantalla y me avisan si se ve correctamente. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí, profe. Bien, perfecto. Bueno, el tema de hoy es tablas y gráficos estadísticos. Lo cierto es que si ven en internet, exploran un poco sobre ciencias de datos y demás, hay muchos términos que se muestran en inglés o con una terminología relativamente nueva. Puede ser que vean Data Visualization, ¿sí? Que es, bueno, una parte, una rama, o si se quiere también una etapa, ¿no? Dentro de todo lo que es este proceso, también van a ver lo que es el análisis exploratorio de datos, lo van a ver con unas siglas en inglés. Después también puede ser que vean lo que es bueno, el data mining, data cleaning, o bueno, no me acuerdo, tiene dos, tres formas de decirse cuando uno hace limpieza de datos o prepara la base de datos para ser trabajada, eso como trabajo preliminar. En fin, hay muchos términos que por ahí hacen referencia a lo mismo, pero bueno, ayornados, ¿no? Todos estos tiempos. Bueno, pero básicamente como para decir en qué consiste una óptima visualización de datos, nosotros tenemos que tener presentes tres aspectos, ¿no? Eh, Tener presentes los datos con los que vamos a trabajar, un buen diseño y que sea, por supuesto, funcional a lo que queremos mostrar. Em, si perdemos de vista alguno de estos tres aspectos, no vamos a llegar a una visualización óptima, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Ya vamos a ir abordando cada una de estas tres dimensiones, ¿no? Así lleguemos a lo que queremos lograr. Por supuesto, siempre estamos hablando dentro de las etapas del proceso estadístico, ¿bien? Y bueno, por supuesto, después de definir el objeto de la investigación y realizar una recolección de nuestros datos, ¿sí? Ya sea con alguna herramienta que me facilite esa recolección o con, por ahí, métodos más manuales, lo importante luego es organizar esos datos y, por supuesto, resumirlos, ya sea en gráficos o medidas descriptivas. Hoy nos vamos a centrar en la organización tabular de datos y su resumen en gráficos apropiados. Algo que sí quiero que tengan en cuenta es que hoy vamos a ver una parte de estas tablas y gráficos porque vamos a dejar para el próximo encuentro lo que es específico para datos o para variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cuantitativas tienen su tratamiento especial, tenemos una serie de opciones más, y bueno, esas particularidades ameritan que se vea en otro encuentro. Bien, hoy vamos a ver si tablas de simple entrada, de doble entrada, también de múltiple entrada, pero fundamentalmente de variables cualitativas. Podemos llegar a trabajar con una quanti, pero como les decía, específicamente y cuando nos centremos en ellas, eso lo vamos a hacer en la clase siguiente. Bueno, en definitiva lo que queremos es llegar a graficar, ¿no? Tener una correcta inserción y visualización de gráficos estadísticos en Excel, y para eso vamos a pasar por estas etapas. Arrancamos con lo que es la organización de los datos recolectados, luego la construcción de tablas de frecuencia, inserción de los gráficos y finalmente el diseño de estos gráficos estadísticos. Bueno, empecemos con la parte de datos. Como habíamos dicho, primero vamos a hablar de organización de estos datos y para ello vamos a ver algunos aspectos que nos van a facilitar un poco la tarea cuando trabajemos en Excel. Usualmente los datos recolectados se organizan en una tabla
como la siguiente, en la que tenemos un registro en cada fila y una variable en cada columna. Aquí, yo lo que traigo, no sé si lo ven correctamente en pantalla, es una tabla de una serie de personas que han asistido a una capacitación. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en la fila 1, hay datos anonimizados, ¿no? En realidad, si bien hay datos reales, algunos son para preservar la identidad de la persona. Por ejemplo, el primero, López Francisco, DNI tanto, sexo tanto, fecha de nacimiento, edad en ese momento, ¿sí? Lugar de residencia, bueno, teléfono, datos de contacto, nivel de estudios, perfil, en qué sector trabaja y el área, ¿no? O rubro. Em, Así es como se organiza típicamente una tabla de estas características. Y esto no es algo nuevo. Si nos remontamos, por ejemplo, ¿no? A esta época, vemos esta planilla de censo del año 1895, estamos hablando 2 siglos atrás, que ya tenía una estructura similar. Fíjense cómo aquí cada persona es identificada con su nombre y apellido y tenemos algunos datos hacia adelante. Fíjense que las variables, en este caso, están en forma de pregunta. Dice, no sé si se llega a apreciar, pero ¿es varón o mujer? Y aparece la B y la M. De esa época, ¿cuántos años ha cumplido? Aparece la edad. ¿Es soltero, casado o viudo? ¿A qué nación pertenece? España, Italia, bueno, algunos Argentina, Italia, bueno. Habla incluso sobre cuál es la profesión, oficio, ocupación. ¿Ven? Artista, ¿qué más se puede ver aquí? Zapatero. Bueno, esto es como ejemplo de que realmente esto no ha cambiado mucho, ¿no? La estructura es la misma, nada más que, bueno, ahora contamos con otra tecnología para poder organizar, ordenar y, por supuesto, también recolectar, ¿no? Datos de este tipo. Y, por supuesto, su posterior tratamiento, ¿no? Este, el proceso de organización, de resumen, realmente nos trae grandes ventajas la tecnología. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver en Excel es que cuando se nos presenta una tabla de este tipo, es ideal poder visualizar los encabezados, como con esta opción de inmovilizar paneles. Aquí ustedes tienen el paso a paso. Les recuerdo que todas estas diapositivas y planillas van a ser enviadas posterior a la clase. Así que, pero bueno, mostrarles un ejemplo. Si nosotros queremos a esta tabla, que la verdad que es bastante grande, fíjense que tiene bastantes columnas, y si me fijo la cantidad de filas, tiene 208 filas. La verdad que nunca voy a poder verla en su totalidad a simple golpe de vista. Y por supuesto, si yo me posiciono en una variable o en un dato concreto, por ejemplo aquí, sí, estoy viendo que esta persona es docente, pero no sé de qué persona se trata, ni tampoco sé cuál es la variable que está arriba. Por ejemplo, veo aquí que dice Santiago del Estero. Yo no sé si eso es lugar de nacimiento, lugar de residencia, lugar en donde trabaja, bueno, donde cursó sus estudios, etc. La verdad que no lo sabemos porque, bueno, no vemos el encabezado. Entonces, una forma fácil sería hacer clic en alguna de las celdas, por ejemplo, B4, luego voy a Vista, Inmovilizar paneles. El resultado es que todas las filas por encima de esa celda que he seleccionado, recuerden que he seleccionado B4, todas las filas, o sea, la fila 1, 2 y 3, y todas las columnas que están a la izquierda, en este caso A, van a quedar inmovilizadas. Fíjense que ahora yo me muevo y ya puedo ver sin ningún problema, por ejemplo, que este dato corresponde a la variable lugar de residencia y a la persona que estaba en el orden 42. Como se movilizan siempre todas las filas por encima y todas las columnas hacia la izquierda, yo puedo, por ejemplo, quitar esto, movilizar paneles nuevamente y decidir hacerlo, por ejemplo, aquí, en D4. Y ahí sí, lo que vamos a inmovilizar va a ser
las 3 primeras columnas y las 3 primeras filas. Entonces, no solamente puedo ver el número de orden, sino que puedo ver incluso apellido y nombre de esa persona cuando revise algún dato. Pero bueno, más allá de eso, que está interesante para ver algún dato concreto, la verdad que a nosotros en estadística nos interesa más bien realizar un resumen de toda esta tabla y no tanto los datos al por menor. Entonces, bueno, vamos a ver qué otras herramientas nos ayudan para esto. Tenemos la opción de filtrar y ordenar, que para eso nosotros tenemos que activar un filtro. Bueno, fácil, selecciono la fila de encabezados de columna, voy a datos y activo el filtro. Entonces, selecciono toda la fila de los encabezados, voy a datos y activo el filtro. Entonces, esto mm, va a hacer que todas las celdas de los encabezados tengan esta flechita que cuando hago clic me abre esta ventana. Esa ventana tiene justamente las dos opciones, la opción de filtrado y la opción de ordenado. Con la opción de filtrado, si ustedes entran, por ejemplo, aquí a esta columna, van a poder, por ejemplo, seleccionar o deseleccionar algún, alguna categoría. Por ejemplo, quiero centrarme o quiero ver todos los participantes femeninos. Entonces hago clic y me quedan ver los masculinos excluidos. Pero a su vez quiero hacer foco en los que no viven en Santiago del Estero, así que por ejemplo lo voy a destildar y me va a quedar el resto. Y bueno, quiero ver cuáles son los de, por ejemplo, secundario completo. Y así yo voy filtrando y voy encontrando registros, en este caso personas, porque cada fila en este caso corresponde a una persona, pero podría ser, no sé, un producto, una sucursal, todo depende de cuál es la unidad de análisis, ¿no? Y puedo justamente poner el foco en alguna característica en particular. Fíjense que los datos no se borran, no desaparecen, simplemente fijándome aquí en las filas, noto que se han ocultado, pero esto por supuesto lo puedo restablecer de distintas formas, por ejemplo, volviendo a seleccionar todo en los filtros o desactivando el filtro y bueno, si quiero lo vuelvo a activar, ¿no? Este, de esa manera vuelvo a los datos originales y vuelvo a ver todos los registros. Em, También puedo ordenar. Fíjense que yo puedo en esta sección de ordenar colocarlos en orden ascendente y de esa manera voy a tener todos los femeninos primero, todos los masculinos después, por dar un ejemplo. Y si me voy a una variable cuantitativa, por ejemplo la edad, y lo ordeno de manera ascendente, voy a encontrarme con la persona de menor edad que ha participado de la capacitación y si me voy al fondo, la persona de mayor edad. También lo puedo poner en orden descendente, ¿no? Bueno, en definitiva, esto me da una serie de opciones para que yo pueda ver esta tabla según mi gusto, ¿no? Ahora, fíjense que en la tarea de filtrado, nosotros habíamos ocultado transitoriamente las filas, pero después vuelven a aparecer. Es decir, la tabla no ha sufrido ninguna modificación, solamente cambió lo que veía. En cambio, cuando nosotros ordenamos, según algún aspecto, según alguna columna, se modifica el orden en el que estaban los registros. Entonces, eh, ¿qué es importante? Si yo quiero encontrarme con mi tabla tal cual estaba originalmente, y bueno, o deshago todas estas operaciones que venía haciendo de ordenado, o bueno, si tengo la tranquilidad de haber utilizado una columna para dar número de orden a mis registros, directamente uso esa para ordenar y ya tengo la posibilidad de volver al orden original, ¿no? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sin problema? En este caso, para volver a ordenar todo como estaba al principio, tenemos que hacer así o se puede sacar el filtro. Quitando el filtro, no es suficiente porque se ha modificado el orden de los registros. Fíjense que, por ejemplo, al principio yo tengo a López Francisco en el orden 1, pero si utilizo alguna variable como ordenadora, por ejemplo, la edad, y aquí, por ejemplo, López Francisco me ha quedado en la fila 8, se ha movido. O sea, todas las filas de manera completa
O sea, porque no es que se ordena solamente esta columna, sino que la fila completa baja hacia esta posición y se queda en la fila 8. Si yo agarro y desactivo el filtro, ahí quedó. Fíjense aquí en el orden. Aquí está la evidencia de que quedó así la tabla. Entonces, siempre es útil para poder restablecer, ¿no?, este orden original, tener esta columnita para poder hacer esto, ¿no? Y quedar tranquilos. Porque puede ser que yo sí pueda hacer la operación de ordenar por edad, pero luego sigo haciendo operaciones o cosas y demás, y bueno, no me va a quedar otra que deshacer, 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 y bueno, voy a estar eliminando trabajo que bueno, no es la idea, ¿no? Bien. Bueno, vamos con el tema de la construcción de tablas de frecuencia. Aquí tenemos dos opciones. Una es utilizando funciones, que al que le gustaría seguir profundizando en funciones y seguir aprendiendo un poco más, es un lindo ejercicio. O si no, hacerlo a través de tablas dinámicas. Para utilizar funciones, bueno, depende. Si quiero trabajar con tablas de simple entrada y utilizar una sola variable, voy a usar la función contar sí. Y si quiero una de doble entrada, voy a utilizar dos variables. Ahí uso la función contar.sí.conjunto. Ahí se pueden valer de una herramienta que tiene Excel, que es quitar duplicados. A ver, les muestro así muy rápidamente. Por ejemplo, si yo tomo, voy a hacer una nueva hoja. Eh, si yo tomo esta columna de sexo, la copio y la pego aquí, mm, y busco, que la verdad que aquí está, la herramienta dentro de datos de quitar duplicados, lo que va a suceder es que me van a aparecer uno de cada uno. Entonces yo con eso, de alguna manera, tengo bien a mano que, cuáles son las categorías de esa columna y cómo se han escrito específicamente. Tengan cuidado porque, por ejemplo, puede ocurrir que hace un error de tipeo. Vamos a suponer que diga masculino y un espacio al final. Eso, no, parece que eso no afecta. Un punto al final. Fíjense que ahora tengo tres categorías. Entonces, cuando yo quiera trabajar estadísticamente esto, bueno, voy a tener desdoblado en dos masculinos distintos y no es la idea. Esto tiene que ver con limpieza de datos que yo les comentaba. Ahora hay otras maneras que, por ejemplo, a la hora de hacer la carga, en lugar de dejar letra libre para completar este campo, se elija desde un listado con validación de datos y de esa manera yo me aseguro que la palabra masculino siempre está escrita de la misma forma. Por supuesto, nosotros al notar esto, podemos ver claramente cuáles son los del problema y los podemos corregir y bueno, y ver si ya nos queda una cantidad de categorías la cantidad de categorías que debe ser, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? La herramienta de quitar duplicados nos permite ver cuáles son las categorías y luego, ya teniendo las categorías, con la función contar sí, podemos lograr algo como esto. Tenemos las categorías y yo con contar sí, lo único que hago es, bueno, fijarme dentro de esa columna, cuántos cumplen la condición de que tienen esta palabrita, masculino. Por supuesto, la siguiente fórmula habla sobre lo mismo, pero en femenino. Ahí tienen como ejemplo la fórmula para que sigan explorando y demás. Lo mismo si quiero trabajar, fíjense que aquí trabajo con la columna E. La columna E, como veíamos, es esta, ¿no? La de sexo. Pero, por ejemplo, hay otra que trabaja con nivel de estudios y la fórmula es similar, nada más que ya trabaja con la columna K. Y al trabajar con la columna K, aquí está, ¿no? Nivel de estudios. Me fijo aquí para contar las categorías. Por supuesto que también puedo hacer una tabla de doble entrada conjunta en la que puedo ver conjuntamente, por ejemplo, los participantes que son de determinado sexo y de determinado nivel de estudios. Por ejemplo, hay 20 que tienen, aquí está la fórmula para que la vean después, bueno, tienen en cuenta ambas columnas y ya no son dos argumentos, son cuatro. Bueno, ¿cuántos de todos esos participantes de la tabla tienen bueno, sexo masculino y nivel de estudios terciario o universitario incompleto?
Bueno, si se habrán dado cuenta, de los 208, 78 eran masculinos, 130 femeninos. Ahora, la misma cantidad, 208, se puede repartir de esta manera, de acuerdo al nivel de estudios. Y si lo quiero, teniendo en cuenta ambos, bueno, voy a anotar que al sumar los masculinos con tal nivel de estudio, tal nivel de estudio, tal nivel de estudio, tal nivel de estudio, al sumar todo esto, me va a dar un total que es 78 y obviamente tiene que coincidir con esto, ¿verdad? Con la tablita de simple entrada. Es decir, a la tabla de doble entrada, si yo la aplasto, vamos a suponer, la aplasto así, quito el detalle de una de las variables, digamos, vamos a ocultar transitoriamente esto, yo veo masculino y femenino y veo 78, 130 y veo los totales. Y fíjense cómo está aquí. Ahora, si hago al revés, fíjense esto, 7, 59, 64 y 78, que es por nivel de estudio, lo tengo aquí, los totales por fila. ¿Está? Entonces, bueno, es la misma tabla con un poco más de detalle, tomando la totalidad de los participantes. Esto está claro, ¿verdad? El tema de las tablas de simple y de doble entrada. En definitiva, lo que tenemos aquí es la frecuencia absoluta de cada una de estas categorías. Porque, bueno, la función justamente contar sí me permite realizar una tarea de conteo y cuando trabajamos con tabla de frecuencia no es más que eso, ¿no? Un conteo de, de los elementos o personas que cumplen determinada característica. Bien, eso para que lo tengan presente, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con tablas dinámicas, ¿sí? Y para trabajar con tablas dinámicas hay una serie de pasos sencillos. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla de registros, es decir, esta, esta es nuestra tabla de registros, la seleccionamos de manera completa, con encabezados y hasta el final, ¿sí? Selecciono con el mouse, con el teclado, como más les guste. Tengan en cuenta que si tengo apretada la tecla Control, al tocar las flechas yo me puedo ir hasta el final de la tabla. Si bajo, si voy a la derecha, si voy arriba, me voy moviendo sobre los límites. Si vuelvo a tocar para abajo, me voy al final de la planilla, ¿ven? Fíjense el número de fila. Pero bueno, si voy para arriba, llega hasta donde choco con la tabla. Bueno, este mismo principio, teniendo apretado Control, si lo combino con Shift, lo que hago es una selección, ¿no? Entonces, vamos a, como les decía aquí, insertar tabla dinámica. Bueno, cuando inserto tabla dinámica, me va a pedir el destino de esta tabla. Yo puedo hacerlo en una hoja nueva o puedo hacerlo en una hoja existente. Yo ya había dejado preparada una hoja, aquí, tabla dinámica reg 1, selecciono que quiero mi tabla dinámica aquí, en A1 de esta hoja, y pongo aceptar. Entonces, lo que va a suceder es que tengo que realizar el paso 3 de columnas, filas, valores, filtros. Ya vamos a ver qué es esto. Y luego configurar campos. A ver, cuando inserto tabla dinámica, pasa esto. Se abre este panel. Este panel, justamente, al hacerle clic encima, tengo este menú al costado que me permite justamente generar mi tabla dinámica. Si le hago clic afuera, desaparece. Hago clic dentro, aparece. Entonces, ¿qué voy a encontrar aquí? Aquí voy a encontrar todas las variables que tenía mi tabla original. Esta tabla, registros. O sea, voy a encontrarme con orden, apellido, nombre, DNI, sexo, etc. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ver cuál es el que me interesa. Si quiero una tabla como esta, bueno, vamos a buscar esta variable, sexo. Entonces, la encuentro, aquí está, y voy a poner esto por filas. Y fíjense lo que pasa. Aparecen las categorías de sexo. Si no quiero trabajar con ese, quiero trabajar con nivel de estudio, la coloco. ¿Ven? Y aparecen esas categorías. Así de fácil, yo genero, digamos, el marco de mi tabla. Vamos a colocar sexo. Y lo que hay que hacer ahora es darle valores. Es decir, yo quiero que al costado me aparezca cuántos hay de cada uno. Bueno,
una opción es poner la misma variable aquí, en valores. Y fíjense lo que acaba de pasar. Sin fórmula, nada, ¿no? No hace falta saber fórmula. Lo mismo que teníamos aquí. Por supuesto, yo siempre recomiendo que cuando se me genere una tabla de este tipo dinámica, a mí me gusta al menos, pueden trabajarlo de distintas maneras, pero veo más fácil copiar esta tabla y hacer aquí un pegado especial. Pegado especial, valores. Haciendo pegado especial valores, deja de ser una tabla dinámica y se transforma en un rango común. Tengo celdas comunes, ¿ven? Y a estas les puedo dar más fácilmente formato, puedo modificarlas. De golpe puedo hacer, por ejemplo, divido esto sobre el total. Entonces, al realizar 130 sobre 208, 78 sobre 208 y los mismos 208 sobre 208, lo que tengo es la proporción de cada uno, ¿no? Y digo entonces, bueno, a esto nosotros le llamamos en estadística, a esto, ¿no? La frecuencia absoluta y a esta la frecuencia porcentual. Por supuesto que si yo cambio el formato y en vez de trabajar con porcentaje, trabajo con valores al tanto por uno, esto ya es la frecuencia relativa, ¿verdad? Estos sí son conceptos que seguramente han visto en clase, pero bueno, tengo esta columna que me permite calcular todo el resto, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Espero que sigan ahí. Bueno, seguimos. Em, Vamos a ver ahora. Denme un segundito. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Sí, puedo seleccionar por fila, pero también puedo agregar otras variables, como por ejemplo, digo, no, sexo no lo quiero en filas, lo quiero en columnas, y quiero tema de nivel de estudios por fila. Y fíjense cómo se completa. Nivel de estudio por fila. Sexo por columnas y valores hace una tarea de conteo. Y tengo la misma tabla que tenía aquí. ¿Sí? Ahora, eh, una salvedad. Aquí estoy haciendo un conteo teniendo en cuenta la columna esta, la de sexo. Pero ¿qué pasa si tomo en cuenta otra columna? Por ejemplo, vamos a ver, hagamos de cuenta que, a ver, estoy viendo si hay una columna sin dato. Bueno, por ejemplo, teléfono. No todos tienen teléfono. Entonces, decido, como para ir complejizando un poco la tabla, ¿no? Sacar este valor, fíjense que me ha quedado el marco nada más, encabezados de fila, encabezado de columna, que es lo que yo he puesto. Ahora me falta darle valores adentro. Esto, si pongo teléfono, y aquí les quiero hacer una pequeña aclaración, al colocar teléfono, fíjense que me coloca estos valores que parecen ser ilegibles. ¿Qué está haciendo en realidad? Está sumando los números de teléfono dentro de cada categoría. Yo aquí en el total general, si yo sumo todos los números de teléfono, porque reconoce números, voy a llegar a esto. Esto no tiene sentido por la naturaleza de la variable. En realidad a mí lo que me interesa, y ahí es donde entra el cuarto paso de configurar campos, es hacer esto, ¿no? Botón derecho, configuración de campo. Yo no quiero hacer suma, yo quiero hacer, como venía haciendo, recuento. Es decir, un conteo, cuenta de teléfono. Acepto, y fíjense que lo que originalmente era 208, ahora es 205. ¿Por qué? Porque he dejado simplemente de contar asistentes o estudiantes o alumnos de este curso. Ahora yo estoy contando alumnos de este curso que tienen teléfono. Los que están vacíos no van a ser contados. Entonces hay 3 personas que no tienen teléfono y yo puedo ver dentro de cada categoría tantos asistentes femeninos de tal nivel educativo, por ejemplo, 28 tienen teléfono. 3 femeninos de secundario incompleto tienen teléfono. 205 asistentes tienen teléfono. 77 hombres tienen teléfono.
¿Se entiende? Eso es porque hemos elegido como variable la, justamente la variable teléfono dentro de lo que es valores. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿O hay algo que no se comprende? ¿Me interesa como para Sí, seguir profe. avanzando? Vamos bien, bien. Otro tema. Así como he seleccionado una en fila y una en columna, yo puedo seguir agregando. Por ejemplo, lugar de residencia. Lo puedo agregar aquí dentro de filas. Entonces ya no voy a tener solo nivel de estudios, voy a tener también lugar de residencia. Y fíjense cómo mi tabla de doble entrada se transforma en una de múltiple entrada. Ya tengo 3 variables consideradas. Si bien nosotros normalmente a graficar, vamos a graficar con 1 o 2, eso es lo que vamos a ver aquí, también puedo llegar a lograr cuadros con más de 2 variables. Pero aquí, fíjense como dentro de secundario completo tenemos discriminado por localidad, por lugar de residencia. Dentro de secundario incompleto también, dentro de terciario o universitario completo también, y así. Ahora, yo puedo hacer al revés, puedo cambiar el orden, porque aquí la variable principal en realidad es nivel de estudio. Fíjense, incluso yo puedo expandir o puedo contraer esto, ¿ven? Con sus totales y sus subtotales, pero puedo alternar esto y poner lugar de residencia por encima. Bueno, vamos a bajar este mejor, ahí está. Y fíjense cómo ahora el principal es lugar de residencia y el secundario es nivel de estudio. Están dentro de cada localidad. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo se lee esto, por ejemplo? Este número 3 de aquí significa que hay 3 participantes masculinos con secundario incompleto que viven en la banda. ¿Se entiende? Otra cosa que puedo ver aquí es, si hago clic, por ejemplo, en 14, hay 14 participantes masculinos que viven en la banda. Aquí no me interesa el nivel de estudios porque esto es un total dentro de esta fila, ¿no? Por supuesto, si yo sumo estas 4, no sé si llegan a apreciar aquí abajo, dice suma 14, estos 4 suman 14. Entonces, este 14 es la suma de todos estos. Aquí yo agrego una variable más. Si me voy aquí a la derecha, por ejemplo, 12, aquí voy a tener 12 personas que viven en la banda con nivel de estudios terciario o universitario completo. O sea, aquí no estoy discriminando sexo. 12 y no digo nada sobre el sexo. Esos 12, si los quiero repartir, los quiero dividir o quiero seguir agregando detalle, me fijo en la fila y veo que son 10 femeninos y 2 masculinos. ¿Se entiende? Vamos. Bien. Bueno, como les decía, podemos hacer temas de limpieza de datos. El micrófono abierto. Vamos a pasar esta parte porque la verdad que, bueno, es todo un mundo. Realmente hay un montón de consejos y un montón de recomendaciones a la hora de hablar de limpieza de datos. Así que vamos a pasar al siguiente de inserción de gráficos. Pero antes, sí me gustaría, con otro caso, hacer un agregado a esto de las tablas dinámicas, sobre todo en la configuración de los valores, ¿sí? Esto que tenemos aquí, porque aquí habrán visto que tenemos distintas opciones. Por defecto, una variable cuantitativa me hablaba de suma. Nosotros hemos pasado recuento, pero tenemos un montón de opciones más, sobre todo con medidas estadísticas, promedio, máximo, mínimo, producto, desviación estándar, varianza. Si voy a detenerme un segundito en eso, vamos a ir aquí a otra tabla. Fíjense que en este caso, cada registro trata de un hotel, ¿sí? Estos son datos ficticios, supongamos, ¿no? Hoteles de las termas, y son 50. En lugar de tener el nombre del hotel, tenemos, bueno, hotel 1, 2, hasta el 50, y tenemos la categoría, si posee o no posee spa, posee o no posee cochera, si la ubicación es en el centro o en las afueras, cantidad de empleados,
Años en actividad, habitaciones disponibles, habitaciones ocupadas promedio a lo largo de este periodo, ¿no? Que decimos aquí. Habitaciones ocupadas, porcentaje de ocupación de habitaciones, esto lo podemos calcular. Camas disponibles, camas ocupadas, porcentaje de ocupación de camas. Por supuesto, el porcentaje de ocupación fácil, ¿no? Dividimos ocupadas sobre disponibles, o sea, sobre totales, y si a esto le damos forma de porcentaje y lo arrastramos, bueno, tenemos el porcentaje de ocupación de cada hotel. Aquí también podemos hacer lo mismo, pero con camas. Pues no es lo mismo hablar de camas que de habitaciones, ¿no? Son medidas diferentes. Bueno, ahí está. Inclusive, a ver, se me ocurre ahora que si nosotros hacemos la cantidad de habitaciones, no, perdón, la cantidad de camas dividido la cantidad de habitaciones disponibles, tenemos un promedio de cuántas camas tiene cada habitación, ¿no? Esto es como una métrica adicional. Nada, la verdad se me acaba de ocurrir. Camas por habitación promedio. Bien, pero nosotros seleccionando toda nuestra tabla, como les comentaba, y haciendo insertar tabla dinámica, y vamos a hacerlo aquí en esta hoja que ya está creada a tales fines. Bueno, aquí vamos a tener las variables de esta tabla. Y fíjense que, bueno, a mí me puede interesar, por ejemplo, la categoría de los hoteles, cosa básica, ¿no? ¿Cuántas estrellas tienen los hoteles? Si se trata de hoteles que poseen spa o que poseen cochera o lo que sea. Y aquí, si yo pongo, por ejemplo, establecimiento o alguna otra variable, fíjense, y el campo está configurado ya sea por defecto porque lo he puesto con recuento, voy a contar los 50 hoteles, ¿sí? Y voy a tener como total los 50. Aquí está, 50. Y voy a decir, bueno, sí, de entre los hoteles, hay tantos de una estrella, tantos de dos, tantos de tres, ta, 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 ta. De esos tantos tienen spa, tantos no. Aquí tenemos 20 con spa, 30 sin spa. Aquí discrimino por categoría, eso está clarito. Pero resulta que yo no quiero cantidad de hoteles, yo quiero cantidad de camas, porque resulta que se va a organizar un evento y me interesa saber si tengo capacidad para albergar a tanta gente que viene a tal evento. Bueno, listo. Vamos a camas disponibles. Camas disponibles, lo coloco y fíjense cómo, por la configuración del campo, porque camas, les recuerdo que, perdón, ¿no? Vamos aquí. Camas, les recuerdo que es esto, columna M. Y es un dato cuanti, ¿no? Está en números. Entonces, por defecto lo que hace Excel es, listo, vas a elegir esta columna, voy a empezar sumándolas, voy a sumar todo esto. Y la verdad que tiene sentido. Yo puedo ver en toda la ciudad, digamos, en toda la localidad, cuántas, no voy a hacer que vuelva a aparecer el panel, aquí, cuántas camas tengo disponibles para hoteles de una estrella, de dos estrellas, de tres estrellas. Y bueno, tengo una capacidad total de 4.100 camas. Y la verdad que me aguanta el evento que quiero traer. Ahora, yo puedo hacer un análisis más fino y decir, no, la verdad que yo necesito que los hoteles sean por lo menos de tres estrellas porque, qué sé yo, por el tipo de evento, por lo que sea, esto no lo voy a poder ubicar. Bueno, listo. Lo que podemos hacer es un filtrado. Y ahí es donde aparece aquí, filtros. Yo puedo agregar un filtro, por ejemplo, por categoría y decir, bueno, ahí por categoría directamente y puedo ver si está con otra variable, por ejemplo, la ubicación, si está en las afueras o el centro. Aquí en categoría, la verdad me quiero concentrar en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas. Y listo. Directamente sacado de mi consideración a los hoteles de 1 y 2 estrellas, por dar un ejemplo,
y aquí tengo discriminado según si tiene o no tiene spa, si está en las afueras o el centro, la cantidad de camas que tengo en cada caso. Así lo podemos ver, por dar un ejemplo más. Otro caso, y ya con esto termino con lo que es tabla dinámica, es, y vamos a quitar, por ejemplo, el lugar de residencia, vamos a ver una tabla más comprensible, es este tema de la edad. Si yo agrego edad, fíjense que lo que está haciendo es sumar las edades. Si yo sumo las edades de todos los participantes, voy a sumar entre todo el público 7.000 años más o menos. Pero no es un número legible. Y lo que me interesa es otro aspecto de la edad. Por ejemplo, el promedio. Si yo configuro el campo y me voy aquí a promedio, yo puedo ver el promedio de edad de cada uno de estos segmentos. En general, los asistentes tenían casi 34 años de edad. Este es el promedio de los participantes masculinos, este es de los femeninos. Fíjense que no hay diferencia prácticamente entre uno y otro, pero si me voy a ver un segmento en particular, puedo ver que el promedio de edad de los participantes de secundario incompleto es de 23 años. El promedio de edad de los femeninos con secundario incompleto es de 39. De los universitarios, en definitiva, puedo ver diferencias en algún aspecto que me puede interesar, ¿no? Dentro de lo que es mi público. ¿Está? Bien. Bien, inserción de gráficos estadísticos. ¿Qué le parece que hagamos un pequeño descanso de 10 minutos? ¿Sí? Voy a detener la grabación.